Tashi Delek y bienvenidos a Tíbet esta semana. Este es Raimundo Saldívar con otra edición de las noticias semanales sobre el Tíbet, su santidad el Dalai Lama y la administración central tibetana. Veamos los titulares. Su santidad el Dalai Lama hace hincapié sobre la paz interior a los miembros del octavo Parlamento de las Religiones del Mundo. Su santidad el Dalai Lama expresa su pesar por los desastres causados por las inundaciones de Kerala y las lluvias de Uttarakhand. El Sikyon asiste al 105 aniversario de la fundación del Mense-Kang. El Sikyon visita a los tibetanos en Bengala Occidental y Sikkim. Germano-tibetanos corren por el Tíbet en el postmaratón alemán. Monjes tibetanos ofrecen oraciones por las víctimas del trágico incendio en Taiwán. El representante Godub Serin se reúne con el embajador Samuel Brownback. En su mensaje al octavo Parlamento de las Religiones del Mundo, el líder espiritual tibetano, su santidad el Dalai Lama, instó a los miembros del Parlamento a asumir un papel más proactivo para lograr la paz y la armonía siempre que haya un problema en nombre de la religión. Making every effort to bring peace, to bring religious harmony, not through some ceremony or something like that, but from heart. So our eighth Parliament of World Religious Conference, I want to share. You really carry very, very important and relevant to today's reality. So please be active. El representante Godub Serin de la oficina del Tíbet Washington, D.C., fue invitado a un panel virtual titulado Compasión en Acción, un hogar para refugiados en la India, en el octavo Parlamento de Religiones del Mundo, donde expresó su gratitud a la India y dijo que la razón por la que la cultura tibetana prospera en el exilio es solamente por el esfuerzo de su santidad el Dalai Lama y el apoyo del gobierno de la India. Su santidad el Dalai Lama expresó su pesar por las vidas perdidas en las inundaciones de Kerala y las fuertes lluvias en Uttarakhand, experimentadas a principios de esta semana. Su santidad escribió a Sri Piranaya Pijayan, ministro principal del estado de Kerala, en el sur de la India, y a Sri Pushkar Singh Dhami, ministro en jefe del estado de Uttarakhand, en el norte de la India, para ofrecer sus condolencias a las familias fallecidas en sus respectivos estados. El domingo de la semana pasada, el Sikyon Penpa Tsering destacó la visión de su santidad el Dalai Lama sobre el restablecimiento del Mense-Kang en el exilio, en un evento celebrado en el Mense-Kang de Dharamsala para conmemorar el 105 aniversario de la fundación del Mense-Kang en Lhasa. El Sikyon calificó al Mense-Kang como una institución tibetana única en el exilio que sirve para múltiples propósitos y elogió sus logros desde su creación. El evento dio felicitaciones a varios miembros del personal del Mense-Kang y entregas de premios a estudiantes meritorios del instituto. El programa también incluyó actuaciones de danza tradicional de los estudiantes, la presentación de un libro y la inauguración de una nueva sección en su sitio web. Dirigiéndose a las comunidades tibetanas de Bengala Occidental y Sikkim, el Sikyon Penpa Tsering habló sobre los dos objetivos de la administración central tibetana, que es resolver el conflicto chino-tibetano a través del diálogo basado en el enfoque del camino medio y velar por el bienestar del pueblo tibetano en el exilio. El Sikyon Penpa Tsering se encuentra en una visita oficial a las comunidades y asentamientos tibetanos con sede en Bengala Occidental y en Sikkim. El Sikyo instó a la generación más joven a leer los discursos de su santidad para conocer su visión. Además habló sobre los problemas actuales dentro del Tíbet y respondió a las dudas del pueblo tibetano con respecto al trabajo de la administración central tibetana. La gira actual del Sikyon a la región noreste tiene como objetivo reunirse con el público tibetano y evaluar la situación en el terreno para formular políticas y proyectos que reflejen con precisión la situación y los datos fácticos. El domingo de la semana pasada, el equipo del Tíbet de la sección regional de Renania del Norte-Westfalia de la Asociación de Tibetanos en Alemania participó en el postmaratón en Bonn, uno de los eventos de carreras más grandes de Alemania. Con más de 4.000 atletas, corredores y caminantes alemanes bajo la insignia del equipo del Tíbet, un grupo de tibetanos atravesó la ciudad federal alemana de Bonn y otros lugares históricos de la ciudad y cubrieron distancias que van de los 5 a los 40 kilómetros. El evento fue para crear conciencia sobre el Tíbet, expresar gratitud al pueblo y al gobierno alemán
por su solidaridad y apoyo al Tíbet y para conmemorar el 14 aniversario de la entrega de la Medalla de Oro del Congreso de los Estados Unidos a su santidad, el 14º Dalai Lama. Más de 60 monjes budistas tibetanos en Taiwán ofrecieron oraciones por aquellos que resultaron heridos o que perdieron la vida en un incendio que devoró el 14 de octubre un edificio de 13 pisos en Kaohsiung, una ciudad en el sur de Taiwán. El martes de esta semana se llevó a cabo un servicio de oración para más de 46 personas que fallecieron y 41 que resultaron heridas con quemaduras graves en el incidente. Los monjes también ofrecieron oraciones por las víctimas del trágico accidente de tren del año pasado. El representante Godub Sering y el secretario Tashi Dundup se reunieron con el ex embajador general de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, Samuel Brownback, en una reunión especial de la Coalición China por la Libertad Religiosa celebrada en el edificio Reagan en Washington, D.C., el jueves de esta semana. El embajador Brownback habló sobre su plan de publicar un libro que documente las experiencias de persecuciones que enfrentan varias comunidades religiosas, por ejemplo, los budistas tibetanos, los musulmanes uigures, los cristianos chinos y los practicantes de Falun Gong. Invitó a los participantes a enviar historias de persecución religiosa para que el libro sea inclusivo y representativo. Se espera que el libro esté disponible la próxima primavera. Es todo por hoy, nos vemos la próxima vez, que tengan una excelente semana.